Señor lo hable, pidiendo que el Señor lo ayude, porque no solamente la Biblia nos dice que Dios no quiere solamente los oidores que escuchan la palabra todos los días, pero el Señor le gusta más los hacedores, aleluya, los que oyen y hacen la palabra de Dios. Amén. Por eso en este momento vamos a orar para que el Señor nos ayude a que seamos oidores y también hacedores de su palabra. Amén. Oremos. Papá, en el poderoso nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, para presentarte este tiempo de la palabra. Ayúdanos, capacítanos, Señor, a poner esta palabra por obra en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Porque tú eres el Dios que habla, porque tú eres el Dios que lo hace todo, que lo cumple todo, Señor. Manifiéstate en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Te damos la gloria, te damos la honra en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Espíritu Santo, glorifícate, glorifícate en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Aleluya. Amén. 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 Para siempre. El tema de la palabra de hoy es el propósito de Dios para mi vida. El propósito de Dios para tu vida, hermano, hermana. Debemos de saber que Dios tiene un propósito para con nuestras vidas. No estamos aquí porque, bueno, porque fue un milagro y llegamos aquí. No. Estamos aquí porque Dios tiene un propósito para con nuestras vidas. Por eso hoy vamos a estar desarrollando el propósito de Dios para nuestras vidas. Debemos de saber para ello, la Biblia dice en el libro de Proverbios, vamos a abrir Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16 y vamos a leer el versículo 4. Si alguien lo tiene, puede leer igualmente. Proverbios 16, el versículo 4. Gloria al Señor. Aleluya. Estamos hablando del propósito de Dios para con nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene un propósito de Dios para con su vida. Así que, hermanos y hermanas, debemos de saberlo y debemos de cumplir el propósito de Dios. Hemos leído esta mañana el propósito de Dios en la vida de Juan el Bautista y hemos visto que la misión de Juan Bautista era de venir a dar testimonio acerca de la luz. Para eso Juan fue escogido. Ahora, usted y yo tenemos también nuestra misión, el propósito de Dios para con nuestras vidas. Juan tenía el suyo y muchos tienen el suyo, los discípulos, los apóstoles. El nuestro Señor Jesús mismo tenía la misión de venir a salvar la humanidad. Si Cristo Jesús, nuestro modelo perfecto, tenía un propósito, ¿ustedes piensan que nosotros, los seguidores de Cristo, no vamos a tener propósito? También tenemos propósito y debemos de saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso la Biblia nos dice en el libro de Proverbios, el capítulo 16 y el versículo 4, dice lo siguiente: el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. ¿Alguien ha oído eso? Lo vuelvo a leer por si acaso. Dice, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. El Señor Dios Todopoderoso ha hecho todo para sus propios propósitos. Es decir, que
Tu vida tiene un propósito para el Señor, porque es su propio propósito. No lo que tú puedes tener tu propósito a ti, pero Dios también tiene un propósito para con tu vida. Porque dice que lo ha hecho todo para su propio propósito. Entonces, debemos de llegar a saber que el propósito nuestro para con nuestras vidas es diferente del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Aleluya. Debemos de tener eso claro en nuestras vidas. Es el principio. Si queremos empezar desde el principio, debemos de saber eso. Hay gente que dicen, a los 20 años me voy a casar, a los 22 tendré mis hijos, a los 30 pues haré un viaje recordatorio de aquí, allá, haré esto, estudiaré, tendré el máster. Este es tu propósito para tu vida. Ahora te has parado y has preguntado, ¿y cuál es el propósito de Dios para con mi vida? La gente hace planes, la gente hace propósitos para sus vidas y se olvidan del propósito de Dios, desgraciadamente. Por eso muchos están fracasados, muchos están como entristecidos porque tenían un propósito de alcanzar el máster, de casarse a los 20, de tener los hijos a los 22, 23 y así, y cuando llega a los 30, ni se ha casado, ni tiene los hijos, y entonces, ¿qué pasa? Se deprimen, vienen y se instala la depresión. Y tienen que tomar pastillas y pastillas y pastillas. Por eso yo te quiero decir, el propósito tuyo puede fracasar. El propósito tuyo, porque no lo consultaste a Dios, puede fracasar. Pero el propósito que Dios tiene para ti no va a fracasar. Por eso estamos a tiempo para saber cuál es el propósito de Dios para con nuestras vidas. Aleluya. Entonces, como estábamos leyendo en el capítulo 16 de Proverbios, el versículo 4, he leído la primera parte que dice, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Y en la segunda parte dice, incluso al perverso para el día de la calamidad. Nos damos cuenta. ¿Cuántos están ahí diciendo, mira, este ladrón se ha ido a atracar en un banco, ahora es un millonario, se ha comprado un chalet, ahora anda en un cochazo, pero es ladrón? Y yo que no robo, yo que no miento porque estoy siguiendo el Señor y el Señor dice, no robarás, no mentirás, no harás, no harás y no harás. Y como que el que lo hace prospera y yo que sigo a Cristo no prospero. Déjame decirte que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dice que hasta tiene un propósito para el perverso. El perverso, su propósito es para ir a sufrir en la calamidad. Aleluya. Tú que a lo mejor anhelabas la vida del perverso, yo te explico hoy que no le anheles más. No desees la vida del malvado, aquel que roba, aquel que mata, aquel que asesina, aquel que viola. No desees su vida. ¿Por qué? Porque su vida tiene una calamidad bien grande que le espera. Porque así lo ha dicho el Señor. Dice que todo tiene un propósito. Así ha creado un infierno porque deben de haber malos que van a ir ahí. Si no, no existiría el infierno. Por eso dice que aún al perverso para el día de la calamidad. Aleluya. Entonces, ahora que sabemos que todo tiene un propósito, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Vamos a ir en el libro de Josué. El libro de Josué. Vamos a ir el capítulo 24.
Josué 24 y vamos a leer los versos 14 al 16. Josué 24 del 14 al 16. Si alguien lo tiene, puede leer. Aleluya, gloria a Dios. Del 14 al 16. Amén. Ujú. Amén. Ujú. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Qué porción de la palabra. Cuando estamos hablando del propósito de Dios para con nuestras vidas, el propósito de Dios para nuestras vidas es servir a Dios. Ese es el primero. Dios nos ha traído aquí en este mundo, en esta tierra. ¿Para qué? Para servirle a Él. Por eso, el primer propósito que Dios tiene para con tu vida y con mi vida es servir a Dios. Y la gente se hace planes. Yo voy a tener esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Pero el propósito de Dios lo tiene olvidado, lo tienen abandonado, lo tienen aparcado fuera de sus vidas. Cuando el Señor, en su propio propósito, quiere que tú le sirvas a Él, que tú le sirvas a Él. Por eso aquí en el libro de Josué capítulo 24, desde el verso 14 al 16 nos dice, por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. ¿Cómo debemos de servir al Señor? Con todo el corazón. Dice, echa fuera para siempre los ídolos, todo lo que no sea verdadero Dios, todo lo que no sea el Señor. Jesús, sácalo de tu vida. Por eso dice, echa fuera para siempre. No lo eches ahora y 2 años más tarde lo vuelves a recuperar. No, dice para siempre. Echa fuera ahora para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Eufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor. Sirve solamente al Señor. Y el 15 dirá, pero si te niegas a servir al Señor, oh, nueva identidad. Si te niegas al servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado de los frautes? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Nosotros serviremos al Señor. Y el 16 dirá, el pueblo respondió, nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses. El propósito de Dios para con nuestras vidas es servirle a Él, servirle a Dios. Por lo tanto, tú que estás en el camino,
Tú que estás sirviéndole al Señor, entregándole tu juventud, entregándole tu edad adulta, tu edad anciana, estás en el buen camino, estás en el propósito de Dios, porque Dios quiere que le sirvamos a Él y no a los ídolos. Ahí entendemos que tenemos una gran misión para predicar a los que están sirviendo los ídolos, que deben de dejar de servir los ídolos, porque el propósito de Dios no es servir ídolos, el propósito de Dios es servirle a Él. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Servir al Señor, ese es el primer propósito. Y el otro lo vamos a ver en el libro de Mateo, Mateo el capítulo 6. Aleluya. Mateo capítulo 6, el verso 33. Mateo capítulo 6, el verso 33. Aleluya. Sí, el verso 33. Mateo 6, 33. Estamos grabando, por favor. No me hagáis repetir esto que sale en la prédica. Mateo capítulo 6, el verso 33. Así dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Gloria al Señor. ¿Alguien ha leído esto? Amén. Adelante, hermana. Léemelo en tu versión. Gloria al Señor. Es decir, el propósito de Dios para nuestras vidas es buscar primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Este es el propósito de Dios para nuestras vidas, hermanos. Hay gente que primero buscan matrimonio. Hay gente que primero buscan los hijos. No tiene un marido, pero tiene hijos. No tiene hijos, pero tiene un novio. No tiene. Entonces, debemos de saber que lo primero es buscar el reino de Dios. ¿Cuánta depresión hay en el mundo? Ay, yo no tengo marido. Ay, yo no tengo una esposa. Mira, me estoy avanzando en la edad y no tengo nada. Esto no es el propósito de Dios. El propósito de Dios para tu vida y para mi vida es buscar el reino de Dios. Mirad qué importante es buscar el reino de Dios, porque nos dicen, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. El que busca el reino de Dios lleva una vida como justa. Aleluya. Y dice, y Él, es decir, Dios, los dará todo lo que necesitan. ¿Vemos? Si nosotros cambiamos las cosas, no van a funcionar. Si yo empiezo a preocuparme por el matrimonio, entonces las cosas cambian. Pero si yo empiezo a preocuparme por el reino de Dios, la Biblia dice que Dios a su vez me dará el matrimonio, los hijos, el trabajo y todo lo demás. Por eso debemos de tener cuidado. Cuando tú cambias el orden, en vez de buscar primeramente el reino de Dios, tú buscas primeramente las fortunas, tú buscas tu bienestar, tú buscas cosas de este mundo. Entonces Dios ya no tiene qué hacer con tu vida porque tú mismo ya lo has buscado. Por eso vemos a gente metidas en sectas. ¿Por qué? Porque dieron la espalda a Dios y se pusieron a buscar las bendiciones de este mundo, a buscar las riquezas de este mundo.
Pero el Señor promete que si tú primeramente buscas el reino de Dios, Él te va a dar todas las demás cosas. Y así no tendrás que meterte en ninguna secta para tener riquezas. Y así tú no tendrás que vender tu alma al diablo para ser famoso. Solo tienes que seguir el orden. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso dice que aquel que busca el reino de Dios debe de llevar una vida justa. Justa viene de justicia, es decir, hacer lo recto, lo adecuado, lo que Dios pide. Entonces, Él te dará las demás cosas. Es muy fácil. No necesitas vender tu alma. No necesitas firmar pactos con el mundo de las tinieblas para tenerlo. Dios promete dártelo. Pero si tan solamente buscas primeramente el reino de Dios. ¿Por qué buscas las cosas de este mundo antes de buscar a Dios? ¿Por qué buscas la fama antes de buscar a Dios? ¿Por qué buscas el éxito antes de buscar a Dios? Busca primero a Dios y tendrás la fama, el éxito y todo lo demás. Aleluya. Este es el propósito de Dios para nuestras vidas, hermano. Y otro propósito de Dios que vamos a ver se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 4. Juan, el capítulo 4. Aleluya. Y vamos a leer el verso 34. Juan 4, Juan 4, 34. Juan 4, 34. Si alguien lo tiene, puede leer sin ningún problema. Juan 4, 34. El siguiente propósito de Dios para nuestras vidas. Aleluya. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Estamos viendo aquí, dice, siguiente voluntad o siguiente propósito de Dios para nuestras vidas es hacer la voluntad de Dios. Hermanos, el propósito de Dios es que hagamos la voluntad de Dios. Si tú eres hijo de Dios, no puedes hacer la voluntad del diablo. Si tú eres hijo de Dios, no puedes hacer la voluntad del mundo. Si tú eres hijo de Dios, no puedes hacer la voluntad de tu familia pagana, de la tradición. No. Si tú eres hijo de Dios, vas a hacer obligatoriamente la voluntad de Dios. Es así. Por eso nos dice aquí Juan 4:34. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. Mirad, Jesús nuestro modelo perfecto. Él vino aquí en la tierra como ser humano, como tú y yo, para que no digamos, ay, es que no se puede. Pero Jesús lo hizo. Si Jesús lo hizo, tú y yo también lo podemos hacer, hermanos. Tú y yo también lo podemos hacer. Y dice, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió y en terminar su obra. El propósito de Dios para con nosotros, hermanos, es hacer la voluntad de Dios y terminar nuestra obra. Aleluya. ¿Está usted haciendo la voluntad de Dios? Este es el propósito de Dios. No hacer la voluntad de tus padres, no hacer la voluntad del mundo, no hacer la voluntad del diablo. Hacemos la voluntad de Dios. Ese es el propósito de Dios para con nuestras vidas. Hacer la voluntad de Dios. Si tú eres hijo de Dios,
debes obligatoriamente hacer la voluntad de Dios. Y Jesús nos dio el ejemplo. Jesús dice, yo he venido a hacer, lo llama su alimento. Su alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. Cuando vamos a tomar, hacer la voluntad de Dios como si fuese nuestro alimento, seríamos llamados verdaderamente cristianos auténticos. Porque hay cristianos que son cristianos, pero no hacen la voluntad de Dios. Vamos a la iglesia, ay, hoy no puedo. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Cuando llegaremos a hacer la voluntad de Dios, seremos cristianos auténticos. Jesús llama a hacer la voluntad de Dios como su alimento. Cuando tú no estás haciendo la voluntad de Dios, es como si no te estás alimentando. Pero hacer la voluntad de Dios es alimento para tu alma. Los días de oraciones alimentan tu alma. Los días de enseñanza alimentan tu alma. Los domingos en los cultos alimentan tu alma. Por eso Jesús dijo, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. Cuando vamos a entender eso, vamos a ser auténticos cristianos. Todavía hay cristianos regulares, pero llegaremos a ser auténticos cuando entendamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y vamos a ver el siguiente propósito de Dios para nuestras vidas. Juan, capítulo 17. Estábamos en Juan 4, ahora 17. Unas páginas, unos cuantos capítulos más adelante. Juan 17. Y vamos a leer los versos del 3 al 5. Juan 17, del 3 al 5. Si alguien lo tiene, puede leer. Amén. Ujú, ujú. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos viendo aquí el otro propósito de Dios para con nuestras vidas. El propósito de Dios para con nuestras vidas es terminar la obra de Dios. Terminar la obra de Dios. Por eso dice aquí, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Aquí nos están hablando si queremos tener la vida eterna. La vida eterna no se obtiene por sacrificios. La vida eterna no se obtiene por ser amigo de los pastores. La vida eterna no se obtiene por venir, frecuentar una iglesia. La vida eterna solamente se obtiene en cómo, en conocer a Dios. Aleluya. Por eso dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. El que tiene a Jesucristo, el que conoce a Jesucristo, entonces tiene vida eterna. Aleluya. Y el 4 dirá, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahí está. La voluntad de Dios es que terminemos la obra que Dios nos ha dado. Hay gente que empiezan en el Señor, pero cuando llegan el tiempo de partir de este mundo ya no están con el Señor, ¿lo sabían?
Muchos empiezan, pero 2, 3, 4, 5 años ya abandonó, ya no es cristiano, ya le encuentras en el bar, bebiendo, fumando, chicas por aquí, chicos por allá, de todo. Sí, ahí la historia de un joven que cantaba a Dios. Aleluya. El joven J, creo que le conocéis porque este chico estaba en los YouTube. Este chico de niño cantaba a Dios, pero este chico llegó a la mayoría de edad. Hoy día se es transexual, hermano. Hoy día es transexual. O sea, la voluntad de Dios no es solamente empezar. La voluntad de Dios es también terminar la obra que Dios nos ha dado. Si Dios te ha llamado para cantar, cántale hasta el último suspiro aquí en la tierra. Entonces habrás hecho la voluntad de Dios. Habrás cumplido el propósito de Dios para con tu vida. Si Dios te ha llamado para evangelizar, para ganar las almas, hazlo hasta el último día que te vayas de este mundo. De esta manera habrás cumplido con el propósito de Dios para con tu vida. Y si Dios me ha llamado para enseñar la palabra de Dios, para mostrar el camino a la gente, lo debo de cumplir hasta mi último respiro. De esta manera habré cumplido el propósito de Dios. Porque si empiezo 5, 10 años, 20 años, incluso 30, pero el año 31 abandono el Señor, todos los 30 años que he servido al Señor van en el fuego. Por eso, el propósito de Dios es que terminemos la obra. Terminemos la obra que Dios nos ha confiado. Y por eso dirá ahora el verso 4, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Cuando tú terminas la obra que Dios te ha dado, le estás dando a Él la gloria. ¿Cuántos lo sabían? Le estás dando a Él la gloria. Ay, Job decía, he dedicado mi vida a Dios. Y el discípulo Pedro decía, yo he dado mi vida, lo he dejado todo por ti, Señor. ¿Qué gano? Y el Señor le dice, presentes en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. Aleluya. Entonces, hermanos, debemos de perseverar. Por eso dice la Biblia, aquel que persevera hasta el fin será salvo. No aquel que empieza. Muchos empiezan 2, 3 años, 4 años, luego abandonan. No has hecho nada si tú abandonas. El propósito de Dios es seguir hasta el fin. Por eso dice que aquel que persevera hasta el fin será salvo. La corona no se da al que empieza la carrera. Solemos ver en nuestros televisores los Juegos Olímpicos. Cuando empiezan a correr, muchos empiezan a correr, pero cuando van a llegar a la meta solo son unos cuantos. Y los que cuentan que han llegado en la meta son los 3 primeros. Aleluya. Así es. No cuenta quiénes empezaron, cuentan quiénes terminaron. Aleluya. Por eso, hermanos, hermanas, sigamos adelante, porque el propósito de Dios es perseverar hasta el fin y darle la gloria a Dios terminando nuestra obra, la misión que Dios nos ha dado. Si el Señor te ha llamado como intercesor, sigue intercediendo, aún en la cama intercede, porque la gloria es para el Señor. Cuando tú terminas tu obra, le estás dando la gloria a Dios. Y aquel que le da la gloria a Dios, Dios también le dará gloria. Dios también le dará gloria. Y dirá entonces el verso 5, ahora Padre,
llévame a la gloria. Es lo que acabo de decir. Como Jesús glorificó a Dios terminando la obra que el Padre le dio en la tierra, ahora también Jesús, el Padre, le tiene que glorificar. Por eso dice, ahora Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Aleluya. Ese es el propósito de Dios para con nuestras vidas. Terminar la obra de Dios. Hermano, si has empezado, siga adelante. Hermana, si has empezado, siga adelante. No pares a mitad del camino. No abandones al Señor a mitad del camino. Sigue adelante. Hay gente que dicen, es que yo no veo la mano de Dios. Yo no sé qué, yo no sé cuánto. Yo lo voy a dejar, yo ya no voy a la iglesia. Yo tengo una prima que empezó a ir a la iglesia, pero luego volvió atrás, desgraciadamente. Pero nosotros, el propósito de Dios es seguir hasta el fin. Aleluya, gloria a Dios. El siguiente propósito que vamos a ver está en el libro de Hechos, el capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Gloria a Dios. Hechos, capítulo 20. Y vamos a leer el verso 24. Hechos 20, 24. Aleluya. Hechos 20, 24. Que dice así. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Hay una versión diferente a la mía para que la lea. Tenemos que entender la palabra de Dios. 24. Amén. Ujú, ujú. Amén. Dice acabar la carrera con gozo. Y este es el propósito de Dios para con nuestras vidas. Completar la carrera con gozo, no con tristeza, lamentando. Dice acabar la carrera con gozo. Usted debe de completar la carrera que Dios te ha dado con gozo y sentirte orgulloso y sentirte gozoso porque por fin has terminado la carrera. Eso no lo logran todos. Y cuando tú llegas debes de estar gozoso. Por eso dice, pero mi vida no vale nada para mí. Es decir, menosprecia tu vida. Hay gente que creen que su vida vale más que algunas otras vidas. Pero aquí el apóstol menospreció su propia vida. Dice, mi vida, para mí, mi vida no vale nada a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Tu vida vale si solamente la usas para terminar la carrera que Jesús te dio, ¿eh? Y completarla con gozo, con gozo. Aleluya. Para eso valió tu vida. Porque si tú no has completado la carrera que Cristo te ha mandado, no ha valido para nada. Eres un siervo infiel.
en vez de siervo fiel. Por eso el propósito de Dios, hermanos, para nuestras vidas es completar la carrera que Dios nos ha dado, la misión que Dios nos ha dado, pero con gozo. Hay gente que lo hacen a pesar de ellos. Ay, es que estoy cansado, es que siempre tengo que ir a la iglesia, es que siempre tengo que hacer. No, hermano, con gozo, aleluya. Y el siguiente propósito lo vamos a leer en Filipenses, el capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, los versos del 12 al 14. Filipenses 3, del 12 al 14. Amén. Ujú, ujú, ujú. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos viendo aquí el propósito de Dios. El propósito de Dios es llegar a ser como Cristo Jesús. Llegar a ser como Cristo Jesús. Si tú ya has cumplido todos los propósitos que hemos nombrado atrás, el último es llegar a ser como Cristo Jesús. Por eso nos dice aquí, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, lograr hacer como Cristo. Y el apóstol escribe aquí, dice, no porque yo ya soy apóstol, no porque yo ya soy pastor, no porque yo ya sé leer la Biblia, no porque yo ya soy intercesor, no porque yo ya soy evangelista o profeta, ya he logrado. No, hermano, no nos equivoquemos. Y dice aquí el apóstol que sigue trabajando, dice el verso 13, dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto, en lograrlo. Aleluya. El apóstol Pablo no lo ha logrado todavía. Dice que pero se está esforzando y se está concentrando en lograrlo. Dice, olvida el pasado para lograr, aleluya, la perfección. Hay que olvidar el pasado. Porque Satanás te va a decir, ay, ¿y por qué haces el bien? No te acuerdas de cuánto daño te hicieron a ti? No hagas bien a nadie. Por eso dice, olvida el pasado. Hay gente que no pueden avanzar porque el pasado les tiene atado. Ay, es que yo no puedo amar porque a mí no me amaron. Ay, es que me mataron. Es que me hicieron. Es que mataron a mi padre, a mi madre, a mis hijos y no sé qué. Y eso le impide. Por eso dice,
olvidando el pasado, que el pasado no te impide llegar a ser como Cristo. Aleluya. Hay gente que el pasado les detiene, no pueden salir de ahí. Y el propósito de Dios es que lleguemos a ser como Cristo. Pero el pasado te impide ser como Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, es que no tengo que perdonar. Mi familia me hizo tanto daño que no le voy a perdonar. Mis amigos me hicieron tanto daño que no los voy a perdonar. Pero Jesús lo mataron en la cruz. Pero él dice, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Y tú solamente porque te hicieron daño, aún no has muerto. Y tú dices, no puedes perdonar. Sepas que el pasado te impide llegar a ser como Cristo. Por eso dice aquí el apóstol y dice, yo olvido el pasado, porque si me llevo el pasado conmigo, no voy a hacer nada a nadie. Porque claro, el pasado está lleno de dolor, de injusticia, de cómo nos han tratado mal, de cómo nos han dañado. Entonces, si tú pones todo eso en tu mente, no puedes avanzar. Vas a decir, ¿por qué yo tengo que hacer bien al otro si a mí me hicieron mal? ¿Por qué tengo que predicar al otro si yo misma, mi familia se está muriendo? ¿Por qué yo tengo que hacer esto si a mí no me lo hicieron? Por eso dice el apóstol, olvida el pasado, ¿eh? Y dice, y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Fijo la mirada, aquel que quiere ser como Cristo, no mira su pasado, mira adelante, tampoco mira su presente, ¿eh? No dice aquí que se quedó mirando el presente, no. Fijo la mirada en lo que tiene delante, es decir, la cruz del Calvario, donde todo se cumplió, donde todo el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Allí pone su mirada. Hermanos, ¿queremos llegar a ser como Cristo? Pon tu mirada en la cruz. Pon tu mirada adelante. Por eso dice la canción, he decidido seguir a Cristo. El mundo atrás y la cruz delante. Ahí está nuestra mirada, en la cruz del Calvario. De esta manera llegaremos a ser como Cristo. Pero si cargamos el mundo, por eso dice, el mundo queda atrás. Si tú cargas la familia, el daño que te hicieron cuando eras niño y cuando eras niña, que te hicieron, que te abusaron, que te insultaron, que hicieron injusticia, no vas a poder avanzar. Por eso nos dice que olvida el pasado y pon tu mirada donde delante en la cruz. Y dice, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. El premio está en nuestro Señor Jesús y Dios te está llamando para este premio. Y Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados. Todos, no dijo solamente los ricos, no dijo solamente los estos, no, dijo todos venir. Aleluya. Ese es el llamado que tenemos. Si Cristo te llama, sigue adelante hacia Cristo. Amén. Sigue adelante hacia tu llamado. Y el que te llama es Jesús. A Él tienes que mirar. Adelante con Él. Sigue escalando peldaños. Sigue saltando montes. Sigue corriendo hacia la meta. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es llegar a ser como Cristo. Llegar a ser como Cristo. No mires a tu izquierda ni a tu derecha. No mires el daño que te hicieron. No lo mires, pero avanza. Avanza hacia tu llamado. Aquel que te llamó Jesús. Avanza hacia Jesús. Avanza cada día más. Por eso, cristiano, tú tienes que ver en tu vida que tú vas avanzando. Hay cristianos estancados, pero tú tienes que avanzar.
porque la cosa es llegar a ser como Cristo. Si ves que no avanzas, hay un problema. Si ves que no avanzas, nada va bien. ¿Por qué? Porque tú tienes un propósito, tú tienes una misión que cumplir. Y esta misión es llegar a ser como Cristo. Y si tú no avanzas, ¿cuándo vas a llegar a ser como Cristo? En 5 años solamente ha hecho 100 metros. Esto no está nada bien. Debes seguir avanzando. Cada día tú te tienes que mirar y ver que tú creces. Cada día tú te tienes que mirar y ver que tú estás avanzando. Entonces estás por el camino. Si no avanzas, hay un problema. Aleluya. Gloria al Señor. Este es, hermanos, el propósito de Dios para nuestras vidas. Tú tienes el propósito tuyo para tu vida, pero Dios también tiene su propósito para tu vida. Por eso en este momento vamos a orar para que Dios nos ayude a cumplir su propósito en nuestras vidas. Dile, Señor, ayúdame. Me he dado cuenta que estoy estancada. Estoy estancado, que no avanzo. He dado cuenta que he puesto primeramente mi propósito a mí antes del propósito de Dios. Señor, ayúdame, me arrepiento y voy a entrar en tu propósito, en el propósito que tú tienes para con mi vida. Ayúdame a cumplir. Por eso muchos están en medicina tomando pastillas. ¿Por qué? Porque fracasaron en sus propios propósitos. Pero yo te invito a entrar en el propósito de Dios y verás que tu vida va a cambiar. Verás que tu vida va a cambiar. Porque aquel que glorifica a Dios, Dios lo glorifica. Si tú glorificas a Dios cumpliendo su propósito, Dios te va a glorificar. Por eso vamos a orar para que Dios tenga piedad de nosotros. En el nombre de Jesús oremos.